El mundo entero parece estar conteniendo la respiración en este preciso instante. Nos encontramos en un punto crítico de la historia moderna, donde la realidad geopolítica ha comenzado a superar con creces a la ficción, y donde los ecos oscuros del pasado parecen advertirnos sobre nuestro inminente presente. Las tensiones entre Estados Unidos e Irán han escalado a un nivel sin precedentes, que mantiene en vilo no solo a la economía mundial, sino a la mismísima estabilidad de todo el Medio Oriente. Pero lo que resulta verdaderamente inquietante en estos días no es solo el constante cruce de amenazas modernas y el ruido mediático de los misiles, sino cómo estos eventos globales parecen encajar, pieza por pieza, de una manera casi milimétrica, en las oscuras y enigmáticas visiones que el boticario y adivino francés Michel de Nostradam, conocido mundialmente como Nostradamus, plasmó en sus famosas cuartetas hace casi 500 años. Para entender la magnitud de esta aterradora conexión profética, primero debemos analizar con lupa las piezas que se están moviendo en el tablero internacional hoy mismo, antes de que sea demasiado tarde. Recientemente, y ante los ojos atentos de los mercados financieros globales, durante una exclusiva cumbre de inversión celebrada en la ciudad de Miami, el presidente Donald Trump subió al escenario y pronunció unas palabras que rápidamente encendieron las alarmas y dieron la vuelta al mundo entero, con su característico tono desafiante, seguro de sí mismo y sin titubeos. Afirmó categóricamente que las extremas presiones militares y económicas impuestas por Estados Unidos están surtiendo un efecto absolutamente devastador sobre el régimen de Teherán. Según sus propias palabras ante la audiencia, la cúpula iraní se encuentra actualmente acorralada en un callejón sin salida, rogando desesperadamente por llegar a un acuerdo y negociando en estricto secreto para poner fin a las hostilidades que los están asfixiando lentamente. Fue exactamente en este contexto de supuesta victoria absoluta donde hizo un comentario que encendió aún más la controversia y desató la furia de sus adversarios en Oriente. Al referirse al vital estrecho de Hormuz, esa angosta pero crucial ruta marítima por donde transita una inmensa parte del petróleo que mueve la industria del mundo entero y que actualmente se encuentra bajo la densa sombra de un bloqueo militar, exigió su reapertura inmediata y total. En medio de su discurso, y ante una audiencia expectante que lo escuchaba con atención, rebautizó en tono de abierta burla este paso estratégico milenario como el Estrecho de Trump. Inmediatamente después, con un evidente y calculado sarcasmo frente a las cámaras, se disculpó por el supuesto lapsus de su lengua, asegurando que la prensa internacional diría que fue un simple accidente, pero dejando sumamente claro que con él jamás hay accidentes. Esta agresiva retórica de victoria y control absoluto sobre los mares choca frontalmente y de manera violenta con la respuesta que llega desde el otro lado del mundo. Mientras en los fríos pasillos de poder de Occidente se filtran constantes rumores sobre un supuesto plan de paz integral de 15 puntos propuesto por Washington, un documento que exigiría el desarme nuclear total y definitivo de Irán, junto con la apertura garantizada y permanente del estrecho para el libre comercio, la respuesta de la República Islámica ha sido un rotundo, fiero y desafiante rechazo. El teniente coronel Ebrahim Solfagari, una figura militar clave, altamente mediática del cuartel general central y actual portavoz de las Fuerzas Armadas iraníes, apareció ante las cámaras de la televisión estatal para desmentir categóricamente cualquier tipo de negociación, ya sea secreta o pública. Con una postura implacable, una mirada gélida y utilizando sofisticadas tácticas de guerra psicológica digital para provocar a sus enemigos, Solfagari se burló abiertamente de las grandilocuentes afirmaciones estadounidenses. Aseguró, con una sonrisa irónica que heló la sangre de muchos analistas, que Estados Unidos está, de hecho, negociando consigo mismo debido a sus profundas y caóticas fracturas internas, y afirmó con voz firme que jamás llegarán a un acuerdo con lo que ellos consideran la decadencia y la arrogancia de Occidente. Esta negativa absoluta y desafiante mantiene vivo el peligroso bloqueo de la ruta petrolera, utilizando la frágil economía global como un enorme rehén en un juego de ajedrez
y poder sin precedentes en la historia humana moderna. Y es exactamente en esta encrucijada de intereses oscuros y egos desmedidos donde la historia moderna comienza a rozar peligrosamente lo místico, lo esotérico y lo profético. Nostradamus, en sus famosas e inquietantes centurias, escritas en el siglo XVI, redactó repetidamente y con asombrosa claridad sobre grandes y catastróficos conflictos navales, sobre bloqueos comerciales paralizantes y sobre una inmensa y definitiva tensión entre los grandes imperios del este y el oeste que inevitablemente arrastraría al mundo entero a la escasez, al hambre y al caos absoluto. En una de sus cuartetas más debatidas y analizadas por los expertos en la actualidad, el profeta advirtió sobre un líder excepcionalmente poderoso de Occidente, que, cegado por la ambición desmedida, intentaría dominar por completo los agitados mares del este, enfrentándose de frente a una resistencia feroz, fanática y casi suicida de naciones con turbantes que no cederían ni un solo palmo de sus aguas sagradas. Los estudiosos modernos de estas enigmáticas profecías señalan con gran preocupación que el actual y tenso bloqueo del estrecho de Hormuz bien podría ser la materialización literal de aquellas aterradoras visiones donde el comercio del oro negro se detendría por completo, provocando la caída en picada de los mercados globales y sembrando la desesperación en las naciones dependientes. Nostradamus visualizó con escalofriante precisión un punto de estrangulamiento naval que desataría la furia incontenible de los grandes imperios. Una descripción antigua que encaja de manera perturbadora con el actual y explosivo enfrentamiento por el control absoluto del Golfo Pérsico y todos sus incalculables recursos. La desmedida arrogancia de los líderes, meticulosamente descrita en los antiguos textos encriptados del vidente francés, se refleja con nitidez hoy en día en este peligroso intercambio de burlas, ultimátums y amenazas televisadas a nivel global, mientras un líder bromea con extrema ligereza sobre ponerle su propio nombre a un estrecho de vital importancia para la mismísima supervivencia económica del planeta. El otro bando responde con un desprecio absoluto y calculador, preparando febrilmente a sus fuerzas armadas terrestres y navales para una guerra de desgaste y una resistencia prolongada y terriblemente sangrienta. Nostradamus predijo hace siglos que este colosal choque de egos y esta preocupante ceguera colectiva ante las devastadoras consecuencias llevarían inevitablemente a la humanidad al borde de un abismo insondable y a una catástrofe mucho mayor de lo que cualquiera de nosotros podría imaginar en sus peores pesadillas. Habló proféticamente de grandes fuegos rasgando el cielo nocturno y de falsos ídolos del pasado regresando de las sombras para reclamar su antiguo tributo de sangre. Oscuros elementos simbólicos que, sorprendentemente, también han comenzado a aparecer de forma sutil, pero constante, en la agresiva y macabra propaganda de esta nueva guerra moderna que estamos presenciando. La guerra contemporánea, tal como la advertían los antiguos videntes, ya no se libra únicamente con inmensos acorazados, trincheras embarradas y misiles balísticos cruzando los continentes, sino que ahora se infiltra directa y silenciosamente en las mentes de las personas a través del brillo de las pantallas, preparando el terreno y el escenario psicológico para un impacto final que, según las inexorables y oscuras profecías, llegará de manera fulminante y sin piedad, directo al corazón palpitante del nuevo mundo. Y es exactamente en este asfixiante clima de tensión extrema a nivel global, donde la oscura maquinaria de la propaganda contemporánea cobra una vida espeluznante, tanto literal como digitalmente. Hace apenas unas horas, en medio de la vorágine informativa y el caos diplomático, el régimen de la República Islámica de Irán publicó un estremecedor video que ha sacudido los cimientos de las redes sociales y ha provocado un escalofrío en la espina dorsal de la comunidad internacional, una perturbadora pieza visual que lleva por título Una venganza para todos. A simple vista y durante los primeros y caóticos segundos de reproducción, las imágenes parecen el preludio de una pesadilla apocalíptica hecha cruda realidad, mostrando un nivel de destrucción que hiela la sangre de cualquier espectador desprevenido.
Sin embargo, la verdadera naturaleza de esta amenaza esconde un terror aún más profundo y moderno, pues se trata de una animación hiperrealista generada 100% por los fríos y calculadores algoritmos de la inteligencia artificial. En este material visual, meticulosamente diseñado como un arma de destrucción masiva puramente psicológica, se despliegan primero crudas escenas de conflictos históricos y tragedias que han marcado a la humanidad, mostrando flashes de la devastación nuclear en Hiroshima, la brutalidad selvática de Vietnam y los escombros humeantes de Gaza. Todo esto con un único y macabro propósito: pintar a los Estados Unidos ante los ojos del mundo entero como el gran y absoluto causante del sufrimiento global, el arquitecto de la desgracia humana a lo largo de las décadas. Pero es precisamente en el acto final de esta escalofriante producción digital donde el terror alcanza su punto máximo y donde nos vemos forzados a regresar de golpe a las sombrías e inquietantes páginas del boticario francés Michel de Nostradamus. La culminación visual de esta pieza de propaganda bélica no muestra un campo de batalla lejano, sino que apunta directamente al corazón simbólico de la nación americana. La escena final nos presenta un misil de proporciones colosales, atravesando los cielos grises y cayendo de forma implacable para impactar directamente contra la icónica Estatua de la Libertad en la bahía de Nueva York, desatando una bola de fuego digital que consume el monumento. Pero hay un detalle espeluznante y profundamente perturbador que se revela entre las llamas y el humo de la animación. Al disiparse la polvareda digital, la imponente estatua no tiene su rostro sereno y habitual, observando el horizonte. En su lugar, coronando la estructura fracturada, ostenta la demoníaca y cornuda cabeza de Baal. Para comprender la verdadera y oscura magnitud de este mensaje codificado, debemos sumergirnos en los abismos de la historia antigua y los textos sagrados. Baal, el temido y poderoso dios pagano de la antigüedad, adorado en las tierras de Canaán y Fenicia, era una deidad a la que, en los tiempos bíblicos más oscuros y brutales, se le ofrecían inenarrables rituales de sangre y escalofriantes sacrificios humanos, que incluían la inmolación de niños inocentes en altares de fuego. En las Escrituras, Baal representa la máxima expresión de la falsa adoración, la herejía absoluta y la perdición de las almas. El uso meticuloso de esta perturbadora imagen demoníaca por parte de los creadores del video no es en absoluto una casualidad o una simple decisión estética. Para los líderes del régimen iraní y sus estrategas de guerra psicológica, Baal representa de manera gráfica y visceral lo que ellos perciben con desprecio como la profunda corrupción moral y espiritual de Occidente, un imperio moderno y opulento que, según su narrativa, ha sido construido sobre los frágiles pilares de la idolatría, la codicia desmedida y la destrucción de los valores sagrados. Recientemente, en las calles de Irán, se han visto multitudes quemando efigies de esta misma deidad demoníaca. Sustituir el mayor e inquebrantable símbolo de libertad y esperanza del mundo libre por el horrendo rostro de un demonio sediento de sangre de la antigüedad es un mensaje claro, un ultimátum visual aterrador. Y es exactamente aquí donde la conexión con la antigua profecía se vuelve una realidad innegable e insoslayable. Nostradamus, en su inagotable y críptico caudal de visiones sobre el fin de los tiempos, habló profusamente de una gran ciudad de imponentes estructuras en el Nuevo Mundo, una metrópolis vibrante bañada por el agua del océano y coronada por el fuego de la destrucción, que inevitablemente sufriría la ira implacable de los imperios y las naciones de Oriente. En sus misteriosas centurias, el profeta francés advirtió con tono lúgubre sobre el inevitable regreso de los falsos ídolos del pasado, y cómo la ciega adoración al becerro de oro o a deidades olvidadas y sedientas de sacrificio traería la ruina definitiva a las potencias dominantes de la tierra. El vidente escribió con pulso firme que del cielo caería un fuego devorador sobre la gran ciudad nueva, reduciendo sus orgullosos símbolos y sus imponentes maravillas a un montón de cenizas humeantes. Ver hoy en día un misil digital destruir una estatua pagana
en el corazón del puerto de Nueva York, a través de una pantalla. Parece casi la ilustración exacta, viva y a color, de aquellas crípticas y aterradoras palabras escritas en la penumbra del siglo XVI. La guerra en nuestra era moderna ha mutado de formas que nuestros antepasados jamás habrían podido concebir en sus peores delirios. Ya no es estrictamente necesario desplegar cientos de miles de tropas a través de los océanos para infundir el terror absoluto en los corazones de una nación enemiga. Hoy en día, la inteligencia artificial, los códigos binarios y los algoritmos virales son las nuevas y silenciosas armas de destrucción masiva. ¿Nostradamus, en su época de plumas y pergaminos? Lógicamente no podía comprender el complejo concepto de una pantalla de cristal líquido o de un video digital viralizándose a la velocidad de la luz en todo el planeta. Pero sí que predijo con asombrosa exactitud visiones engañosas y fantasmagóricas que aterrorizarían a las masas incautas. Falsas y deslumbrantes imágenes proyectadas en el cielo que harían creer a los hombres y mujeres del futuro que el fin de los días estaba tocando a sus puertas. Irán, consciente o inconscientemente, está utilizando la cúspide de la tecnología humana para cumplir, al menos en el inmenso campo de batalla psicológico, con las dantescas amenazas de destrucción que los profetas del pasado visualizaron como físicas y tangibles. La oscura semilla de la promesa de venganza ya está profundamente sembrada y germinando en la mente colectiva de millones de seres humanos alrededor del globo. Y así, mientras los arrogantes líderes mundiales continúan debatiendo acaloradamente en elegantes salones sobre estrechos marítimos bloqueados, sanciones económicas paralizantes y acuerdos nucleares irremediablemente rotos, las masas hipnotizadas consumen incesantemente imágenes del apocalipsis en las palmas de sus manos, a través de sus teléfonos móviles. La profecía milenaria se está cumpliendo frente a nuestros propios ojos de una forma retorcida e inesperada. No con el fuego real de la aniquilación atómica, al menos no por ahora, sino con el fuego devorador del miedo irracional y la desinformación global. La imponente y macabra figura del dios Baal, alzándose victoriosa y desafiante sobre las aguas turbulentas de Nueva York, en un video viral que recorre el mundo. Es el sombrío recordatorio de que los viejos y dormidos demonios de la humanidad, la guerra eterna, el odio visceral y el engaño sistémico, han regresado de su letargo para reclamar su trono. Y según las escalofriantes advertencias que Nostradamus nos dejó como legado para advertirnos del desastre, cuando los ídolos caigan de sus pedestales y el mar comience a hervir por la furia incontenible de los hombres, sabremos finalmente que la verdadera y gran tormenta apenas acaba de empezar.